Bueno, entonces la clase pasada empezamos con las transformaciones en estado sólido y las clasificamos en estos dos tipos. En las que actúa la difusión, es decir, que tiene que ocurrir con enfriamientos suficientemente lentos como para que el movimiento de los átomos ocurra, ¿verdad? Y luego vamos a ver la transformación martensítica, que es la que ocurre sin difusión. Va a estar motivada. Todas estas transformaciones tienen una fuerza impulsora que hace que ocurran espontáneamente. Nosotros, la clase pasada, explicamos cómo es el mecanismo de la transformación eutectóide. ¿Recuerdan? La transformación eutectóide, que la conocimos bien en el diagrama hierro-carbono, pero ahora vimos exactamente cómo eso ocurre el proceso de nucleación y crecimiento. Puede modificarse, como es un proceso en el que la difusión gobierna, si ocurre en condiciones fuera de equilibrio, es decir, con enfriamientos rápidos, la microestructura se va a ver afectada. Vamos a tener entonces perlitas más finas. ¿Sí? Cada núcleo va a ser más pequeño y entonces las láminas van a crecer muy delgadas. Ahora nosotros tenemos otro tipo de transformaciones, la peritectoide, que es una transformación similar a la transformación peritéctica, pero que comienza con una fase sólida. O sea que lo mismo que con la eutectoide, que es similar a la eutéctica, pero la eutéctica viene del líquido, bien, la peritectoide también viene del sólido. Y como ustedes ven, es un diagrama similar. Si cuando hablamos de la peritéctica dijimos que es una transformación que tiene así dificultades para ocurrir por el mecanismo, ¿no?, de formación de la fase nueva en la interfase entre las dos existentes, acá eso se dificulta más. Porque, como es, nosotros tenemos una fase gamma, voy a analizar acá. ¿Cuál es la fase que se forma ahora? Alfa, muy bien. Se forma entonces la fase alfa, va a nuclear así, ¿no es cierto?, en el interior de... Bueno, vamos a hacer esto correctamente. ¿Se ve o no? ¿Se ve? Bueno, alfa. Una fase alfa en borde con granos, con sus bordes. Y entonces alfa nuclea en el borde del grano. Así que vamos a hacer por acá la estructura alfa. Bueno, ¿qué proporción de alfa hay que tener para que ocurra la transformación peritectoide completa? Aplicamos la regla de la palanca y entonces resulta que este segmento es proporcional a la cantidad de alfa. ¿Y más o menos cuánto da? 80-20. 80-20. Bueno, entonces esto lo podemos hacer un poquito más gordito. Más gordito. Que sea 20%. Bueno. Entonces estamos en la proporción exacta para que reaccionen las dos fases, alfa y gamma, y den completamente beta. La transformación es similar a la peritéctica. Entonces la reacción comienza acá en el borde del grano. Voy a concentrarme en este pedacito. Y nuclea aquí y va creciendo. Ese sería el beta, profe. Este sería el beta, claro. Este es el beta. La transformación es gamma más alfa, da lugar a beta. Esa es la transformación peritectoide. Pero tiene que ocurrir difusión entre la fase alfa, que está en el borde del grano, y la fase gamma. Además de que típicamente sabemos que la difusión es lenta en el sólido, ahora tiene que ocurrir a través de esta fase beta. Por eso esta es una transformación muy lenta y que le va a costar
intentar llegar a la condición de equilibrio. Transformaciones peritectoides encontramos en varios diagramas de fase, pero por supuesto en el diagrama hierro-carbono ya sabemos que no es. Así que las pasamos más rápido. Profe, entonces ahí la fase beta empieza a nuclear en el borde de grano y se va expandiendo hasta que hasta que cubre completa la fase. claro, desaparece gamma y alfa, porque estamos justo en esta composición. Luego tenemos otra transformación en estado sólido, que es la orden-desorden. Vieron que nosotros cuando hablamos de soluciones sólidas sustitucionales, hasta ahora nunca mencionamos que haya un lugar preferencial para los átomos de un elemento y del otro, sino que la distribución es uniforme pero medio al azar, como si fuera una disposición como esta, átomos blancos, átomos negros en cualquier posición. Bueno, hay algunas aleaciones en las cuales ocurre una transformación que se llama, al revés, se llama desorden-orden, pero se la suele denominar orden-desorden, que es pasar de esta condición a una condición ordenada. En este caso, que está representando el diagrama de equilibrio cobre-oro, es un plano de átomos de oro, un plano de cobre. Esto se suele denominar superred y tiene propiedades mecánicas, propiedades físicas más específicas que cuando las soluciones están desordenadas. Por supuesto que si tenemos que tener, como en este caso, un plano y un plano y un plano y un plano, entonces hay una relación atómica necesaria para que se cumpla eso. En este caso sería la mitad de átomos de oro y la mitad de cobre. Bueno, justamente acá está el diagrama de equilibrio. En el diagrama de equilibrio nosotros tenemos arriba de todo el líquido, como siempre, y luego tenemos un diagrama isomorfo con un punto congruente inferior. Todo esto ya estudiado. Un punto congruente inferior, por eso baja tanto la temperatura y coinciden el comienzo y final de solidificación. En este caso acá se representa no porcentaje en peso, sino porcentaje atómico. Y acá tenemos la transformación correspondiente a esta superred, que la tenemos ampliada en este caso. Justamente para el 50% atómico se da la superred. Y esa transformación ocurre a una determinada temperatura, que es 385, donde también se ve un punto congruente superior. ¿El punto congruente inferior coincide con los 50? No coincide. No tiene por qué coincidir. No, yo entendí por eso. Pensé que Sí, no tiene por qué coincidir. Pero bueno, después en el descanso traigo el libro y lo verificamos. No, claro, en el dibujo no coincide. Profe, ¿y tiene algo que ver con la aleación que habíamos visto una vez, que era la zona sigma? La fase sigma en el diagrama hierro-cromo. Eso. No No tiene nada que ver porque la fase sigma tiene otra estructura cristalina. Y acá simplemente ocurre un movimiento, siempre difusivo, de átomos para reacomodarse, pero sigue siendo la misma estructura cristalina. Claro. Muy bien lo de la fase sigma. ¿Quiénes son los de paréntesis, los auxeníticos? ¿Qué pasa que no lo recibí al seminario? mandaste un mail diciendo que era para el 14. Bueno, tengo los otros dos. ¿Cómo? Sí, ya los otros dos los tengo, así que cuando puedan. Ah, bueno. También 14 mañana. Perdón la ansiedad. Bueno, ¿cómo se interpreta esta porción del diagrama? No es necesario repetirlo, ¿no? No.
porque si tenemos justo 50, la curva de enfriamiento, ¿cómo va a ser la curva de enfriamiento? Viene enfriándose el líquido, supongamos que no coincide, vamos a suponer que no coincide, entonces la solidificación ocurre con disminución de temperatura, sigue enfriándose y cuando llega a 385 grados se mantiene la temperatura constante mientras coexisten las dos fases, la desordenada y la ordenada. Termina la transformación y se enfría así exponencial. Y cuando estamos con composiciones alrededor de, bueno, esto se verifica alrededor de 50, o sea que es como tiene un rango de solubilidad, admite, digamos, algún errorcito. O sea, un poquito menos de 50, un poquito más de 50. Y si nos encontramos con una composición por acá, al final va a resultar proporciones ordenadas o desordenadas. Bueno. Eso es porque los iones, digamos, de solutos se van acomodando Sí. en los planos. Sí, se van acomodando porque lo que ocurre está, la cuestión termodinámica, el fundamento termodinámico está explicado ahí en el apunte, a donde lo que se demuestra es que la energía de los enlaces entre elementos de la misma especie cambian. Entonces ya no le da lo mismo enlazarse con otros que con uno. Así que ustedes pueden leerlo. Porque bueno, como todas estas transformaciones siempre hay funciones termodinámicas o energía de los enlaces que las justifican. ¿Esto sigue siendo un tiempo, la curva de enfriamiento, infinitamente lento? Sí, porque estamos en el diagrama de equilibrio. Es verdad, pero bueno, voy a aprovechar la pregunta del compañero. Si venimos por acá, suponete que venimos por acá, solidificó, no analizamos cómo solidificó. Y desde este punto se enfría rápidamente, inhibiendo la difusión, se va a congelar la estructura desordenada de alta temperatura. Eso se llama templar, ¿no es cierto? Cuando se mantiene una estructura de alta temperatura debido a un enfriamiento rápido. ¿Y tiene más beneficioso ordenado o desordenado? ¿Tiene algún beneficio en alguna propiedad específica? Sí. Se aprovechan propiedades particulares. Puede ser el magnetismo que le afecte. Eso varía según la relación, profe, cuando dice especiales. Propiedades especiales. Depende. Especiales para algunas aplicaciones. Listo. Sí, alguna propiedad eléctrica o magnética. Bueno. Y también se ve que para 25% atómico hay otro modo de ordenamiento. Así que eso se los dejo porque nosotros no vamos a volver, no lo vamos a utilizar para otra cosa, a esta transformación. Sí, no voy siguiendo exactamente el apunte, porque me voy a concentrar en las transformaciones correspondientes al diagrama de hidrocarburos juntos. Bueno, ahora vamos a ver el endurecimiento por precipitación. Quería decir que cuando ustedes tengan a disposición los seminarios de aceros inoxidables, hay uno que está tomado como el final, el de ustedes, ¿no? A donde se tratan los aceros inoxidables endurecibles por precipitación. Así que es la última parte del apunte. Son aleaciones que tienen una alta dureza y que son sometidas a un tratamiento térmico similar al que vamos a describir ahora. Así que está muy bien explicado en el apunte. Otras partes. No se puede agarrar un texto que está en inglés, meterlo en un traductor y copiarlo sin leerlo, porque no se entendía la relación. Pero ahora está mejor.
mejorado el texto. Tienen buena información, pero no estaba bien presentada, quiero decir. Algo es algo. Sí, pero para la próxima vez, que no será conmigo, con otro profe, tienen que leerlo bien. Tienen que leer bien antes de presentar. Bueno, así que vamos a tener este ejemplo de aplicación, de aplicaciones prácticas, y además el acero inoxidable que se denomina pH, endurecible por precipitación. Este es un mecanismo de endurecimiento, hasta ahora vimos. ¿Cuáles mecanismos de endurecimiento conocemos? Por deformación. Por deformación, o sea, debido a la multiplicación de dislocaciones. Recocido. La recristalización. No, ese es para ablandar después del endurecimiento. Endurece la deformación en frío. Sí. Que es lo que dijeron los chicos. El mecanismo de endurecimiento es deformación en frío. Ya que estamos haciendo referencia a lo todavía desconocido que son los aceros inoxidables, los aceros austeníticos y ferríticos no se pueden endurecer por otro mecanismo que no sea la deformación plástica, y de hecho se usa, se aplica. Bueno, deformación en frío. ¿Qué más? Agregándole aliantes. Agregándole aliantes. Tamaño de grano. Tamaño de grano, muy bien. O sea, afinando el grano. Cuarto mecanismo, endurecimiento por precipitación. Quinto mecanismo, transformación magnesítica, que vemos después. Entonces, este es el mecanismo de endurecimiento que se usa para las aleaciones de aluminio. Vamos a explicarlo en un diagrama binario aluminio-cobre, pero intervienen otros elementos, además del cobre, en las aleaciones. Se representan aquí. Bueno, este es el diagrama hierro, aluminio-cobre. ¿Qué vemos ahí? ¿Lo podemos describir? Sí. Sí. ¿Qué es esto? K. Un sólido. Bien. Solución sólida. ¿Cuál es el solvente? Aluminio. Muy bien. Y el soluto es cobre. Entonces vemos una solución sólida, primaria, que bueno, después de solidificar, tiene un límite de solubilidad. Muy bien. ¿Qué más vemos? La transformación eutéctica, porque viene del líquido. Y esto, una fase intermedia, muy bien. Y acá hay una fase intermedia que se llama fase tita, que corresponde a un aluminiuro de cobre. Vieron que el aluminio es anfótero, quiere decir que se puede comportar como metal o no metal. Y acá se comporta como un no metal porque forma este compuesto intermetálico. ¿Estás segura, profe? No me acuerdo de haberme dado como foto de eso. Bueno. Estoy segura. No, está bien, yo creo usted, obviamente. No, bueno, obviamente no. No, pueden buscarlo. Sí. Quedamos en química, no están cerca de... No, la foto Bueno, está distribuida por todos lados. Vos decís no metales y no metales. Que están divididos en la escalera. Matías, Le estaba explicando. ¿qué le estaba explicando? Que él se confundió con los metales y los no metales. Los anfóteros están distribuidos por todos lados de la tabla. Como otro ejemplo. Ácido de base, por ejemplo. Que puede ser ácido de base. Es que posee metal y no metal. Puede comportarse como metal o no metal. Otro. Y vos lo viste, ustedes lo vieron en el inoxidable justamente, que también se forman compuestos intermetálicos.
lo vimos el otro día. No, ustedes no lo vieron, ellos son los especialistas en el tema. Bueno, sí, son compuestos intermetálicos. El silicio, no, porque el silicio es no metal. No, el silicio también puede comportarse, hay 3 o 4 de estos que son metales y no se comportan como metal y no metal. Bueno, esta sería la proporción exacta de ese compuesto, ¿no? Pero, como ven, admite un rango de solubilidad. Bueno, muy bien. O sea que este es un diagrama conocido, ustedes pueden analizarlo perfectamente. Vamos a analizar la composición correspondiente a 4,5% de cobre. Si estamos a una temperatura como esta de 550 grados, la única fase que hay es la fase K. Cuando baja la temperatura, llegamos a esta intersección y ahí K está saturada y a partir de ahí empieza a precipitar la única fase que puede haber en equilibrio con K, que es tita. ¿A dónde precipita tita? En los bordes de grano. Si tita precipita en los bordes de grano, en una fase frágil, va a fragilizar la aleación. Lo mismo hace como con los defectos reticulares. Fragiliza la aleación. Ese día yo dije que en junio, en el premonitorio, íbamos a ver cómo se podía aprovechar la presencia de un precipitado para efectivamente endurecer. Y hoy es el día. Entonces, como esta distribución de las fases no es conveniente desde el punto de vista de las propiedades mecánicas, entonces vamos a aplicar un tratamiento térmico que se llama disolución y precipitación. Los tratamientos térmicos nosotros los podemos describir o señalar así en una curva temperatura-tiempo. Entonces ahí se va describiendo como si fuera una hoja de ruta, digamos, ¿no? Para ir siguiendo cómo se debe hacer el proceso del tratamiento térmico. Entonces, ¿cómo es el proceso? Bueno, se calienta hasta una temperatura a donde está la solución sólida K monofásica. Se disuelve el precipitado que haya presente. ¿Está? Bueno. Se disuelve, se va disolviendo, se mantiene la temperatura constante hasta homogeneizar completamente la solución sólida. Y luego se templa. ¿Qué quiere decir templar? Se enfría rápidamente evitando la difusión. O sea que cuando termina esta primera etapa, que es la de disolución, vamos a tener una solución sólida K sobresaturada. Esta es una condición fuera de equilibrio. Ahora, entonces viene la segunda etapa. La segunda etapa consiste en calentar a una temperatura que esté en esta región. ¿Ven? En esta región. En realidad se hacen ensayos a distintas temperaturas para determinar cuál es la condición óptima de tratamiento, que proporciona la mayor dureza. Entonces, suponete que se elige 170 grados. Se hacen un montón de probetitas y se va manteniendo cada una de ellas un distinto tiempo y luego se analiza la microestructura y la dureza. ¿Qué es lo que ocurre durante el tiempo de permanencia a esta temperatura? Bueno, el material tiende a buscar la condición de equilibrio, ¿no es cierto? Es decir, que de la solución sobresaturada precipite tita. Entonces, eso va a ocurrir y ahora les voy a decir
que lean bien. Ustedes habían empezado a leer el apunte extra que yo le había dejado ahí en la plataforma de precipitación, que son fotocopias de un libro. Ahí Pagano no lo vi yo. No, ¿cómo es? Marelli. Ah, Marelli. Uy, Pagano no vi nada. Bueno, pero ¿lo tienen presente? No se lo buscan de nuevo. Lo habíamos dejado en ese momento para que ustedes comprendieran cuando una interfase es coherente, semicoherente o incoherente. Y explica perfectamente todo este proceso. Así que lo tienen ahí para profundizar, leer. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Están los granos de solución sólida acá y es un proceso de nucleación y crecimiento. Van a nuclear, vamos a decir así. En cuanto empiece el tiempo de permanencia a esa temperatura, los átomos de cobre que están sobresaturando la red del aluminio van a difundir para tratar de salir de esa condición de alta energía y se van a juntar entre ellos formando estas pequeñas placas que se llaman zonas de Guiñén-Preston. Acá lo representamos como un solo plano, sería una plaquita de pequeño espesor, que en este caso contiene un solo plano de átomos. En la descripción de ustedes tiene 2 o 3 planos atómicos. Se llama zonas de Guiñén-Preston y obviamente no tienen la composición química de tita, porque son solo, en este caso, solo átomos de cobre o con algún átomo parcialmente de aluminio. Pero ustedes ven que esta interfase entre el precipitado, el primer precipitado, y la matriz es una interfase coherente, porque cualquier dislocación que venga por acá se va a encontrar con una distorsión en la red atómica. O sea, hay una interfase con una energía, pero la dislocación puede vencerla con un aumento en la tensión y seguir deslizando. Esto es coherente con todas las cosas que venimos diciendo antes. A medida que va transcurriendo el tiempo, este precipitado va creciendo en tamaño, se va volviendo esférico y también va modificando su composición química y entonces pasa a la condición de semicoherente. Si a cada una de esas muestras que tuvo diferentes tiempos le hacemos un ensayo de dureza, vamos viendo que a medida que transcurre el tiempo, acá representamos tiempo y dureza Brinell, este es el precipitado coherente, pero a medida que va pasando el tiempo, cada vez va perdiendo coherencia, porque va ganando su propia estructura cristalina, y va teniendo, además deja de ser una placa para ser esférico, y hay un tiempo del tratamiento a donde se consigue el máximo endurecimiento. Entonces, uno encontró cuál es la condición óptima del tratamiento térmico. Para esta condición, cada uno de estos precipitados creció un cierto tamaño. En algunos casos se pueden ver en el microscopio óptico, en otros casos son muy chiquititos y no se alcanzan en el óptico. La interfase es semicoherente, que es la que tiene más energía de interfase, más diferencia en la estructura cristalina. Podríamos poner, por ejemplo, una relación como esta. Este sería el precipitado y esta es la matriz. Y si ustedes quieren hacer
establecer los enlaces interatómicos, se podrá hacer por acá, se podrá hacer acá, se podrá hacer acá, y resulta que quedaron como líneas de dislocación, porque este es un plano que no se continúa. Entonces acá tenemos una interfase de alta energía. Y por lo tanto, cualquier dislocación no lo puede atravesar. Queda ahí. Se queda ahí. O se forma el bucle, lo que vimos en el comportamiento mecánico. Claro. Claro, forma lo que sea, pero no puede atravesarlo. Solamente puede atravesar los que son coherentes. Si se deja más tiempo, porque la pregunta es, bueno, ¿y después por qué baja la dureza? Porque cuando se deja más tiempo, el propio material, siempre buscando la condición de mínima energía, se va a producir el siguiente fenómeno. Van a coalescer los precipitados, es decir, se van a unir entre sí para formar precipitados que son más grandes, reduciendo la superficie de interfase, y entonces de esto se pasará a, en un grano, tener bloques de precipitado, cuya interfase ahora es incoherente, como los bordes del grano. Entonces, ¿por qué baja la dureza? Porque se reduce la cantidad de superficie, la cantidad de interfase, precipitado matriz. Entonces baja la dureza. Lo que está indicando acá son los distintos tipos de precipitados. Se llama Guignard-Preston 1, Guignard-Preston 2, o tita segunda, y luego ya tenemos el tita, que es el de equilibrio. Esta prueba se hizo entonces a 170 grados. Si se hace a una temperatura diferente, se va a obtener otro diagrama, como en este caso este. O sea que ponerle a esta temperatura T2, la dureza máxima que se alcanzó es menor. Y así se hacen todas las pruebas correspondientes hasta determinar la mejor condición. ¿Cuáles son las diferencias entre estos? Y por eso les digo que se lean cuidadosamente esa fotocopia. La diferencia está en el proceso de nucleación de los precipitados. La transformación en estado sólido, yo la otra vez le había dicho, son como el proceso de solidificación, nucleación y crecimiento. Y las condiciones de nucleación dependen de cada caso particular. En la solidificación nosotros vimos que cuando aumenta la velocidad de enfriamiento, la velocidad de solidificación, los radios críticos son menores y por lo tanto tenemos granos más chiquitos, porque crecieron menos. Acá ocurre algo similar, es decir, a distintas temperaturas, cuanto más baja es la temperatura, se van a activar más sitios de nucleación. Esto supongamos que sea a una temperatura T2 menor que T1. Y para este grano vimos T1, temperatura T1. Se van a activar distintos sitios de nucleación. Es decir, ¿a dónde van a venir a ocurrir las zonas de Guignard-Preston? A defectos de menor cantidad de energía, defectos de menor energía, pero a lugares específicos adentro del grano. Voy a repetir. Ese es el precipitado. El precipitado. Sí, claro. Acá fíjate que tenemos 7 precipitados. Acá en cambio tenemos un montón más. Porque esto ocurre a una temperatura menor. Entonces a una temperatura menor es más inestable, la condición es un poco compleja, ¿no? Pero fíjense que cuando más baja la temperatura, la diferencia entre la composición de equilibrio y la composición real es mayor.
Este delta T es la fuerza, delta composición, digamos, delta C, es la fuerza impulsora de la nucleación del precipitado. La diferencia entre la composición real que tiene esa solución sobresaturada y la composición de equilibrio que debería tener. Claro, está más sobresaturado. Está más sobresaturado. Está más sobresaturado. Entonces, al estar más sobresaturado, se activa más fácilmente la nucleación del precipitado. Entonces eso nosotros lo podemos analizar desde temperaturas de equilibrio, digamos, hasta temperaturas más bajas. Cuando estamos en la condición de equilibrio, el lugar de nucleación del precipitado es el borde de grano. Y a medida que nos vamos bajando de las condiciones de equilibrio, ese precipitado no solo va a ocurrir en el borde de grano, sino que se va a activar en distintas zonas en el interior del grano. Y a medida que baje la temperatura, se va a agarrar de cualquier defecto, por mínimo que sea, y va a haber más lugares donde va a precipitar. Esos lugares se denominan sitios de nucleación. Sitios de nucleación. En el gráfico que hizo de aquel lado, un dibujo, a través del tiempo, el precipitado va siendo cada vez más grande. Pero eso después de que ya es semicoherente. Claro. Sí. Pero en el caso de que tiene menos temperatura, ¿no le cuesta más por más de que haga un tiempo? Claro, exactamente. Voy a hablar de que lean la fotocopia. Ahí en la fotocopia lo que se muestra es los efectos combinados de todos los factores que influyen en esto. ¿Qué son? Que influyen con la temperatura, según la temperatura, que es la diferencia de concentración, la nucleación de partículas, el número de partículas que puede nuclear y la difusión. El coeficiente de difusividad depende de la temperatura. Entonces, todo eso afecta. Y entonces ustedes van a encontrar una gráfica que es medio rara, porque no es una función. Pero bueno, léanlo. Que muestra a qué temperatura la velocidad de nucleación es mayor. Porque todo esto hace a la velocidad del proceso. Entonces, vamos a detener este concepto de sitio de nucleación porque va a valer ahora para también las aleaciones ferrosas. Bueno, por último les quería decir que para las aleaciones de aluminio que están normalizadas, así como hay normas AE para los aceros, también hay normas AE, y habrá de otras normas también, para los aluminios. Los aluminios se clasifican también con 4 dígitos, que son desde 1000, que son de muy baja aleación, digamos, hasta los que son 5000, 6000, 7000, que todo relacionado con la composición química. Entran muchos elementos aleantes, porque es cobre, magnesio, silicio, como mínimo esos elementos están en las aleaciones de aluminio. Para esas aleaciones que están normalizadas, también están normalizados estos tratamientos. La norma pone la composición química en una tabla y después pone otra tabla que para cada una de esas composiciones indica los tratamientos. Y esos tratamientos además tienen nombre. Estos se llaman T2, y me parece que los de solubilización se llaman T6. Pero vas y lo buscas. Porque como es una... Y también te dice la temperatura. Sí, el tratamiento. Cuando te dice el tratamiento te quiere decir eso. A qué temperatura disolver o a qué temperatura se hace el precipitado. Tenés que calentar y cuánto tiempo mantener. Porque, ¿cuándo vas a hacer esto? Este ensayo. Cuando tenés una aleación que no conoces. Cuando estás haciendo una investigación o condiciones diversas.
sos el fabricante de aleaciones de aluminio, te salió mal la composición, pero querés poder venderla y para eso tenés que ponerle un cartelito con el tratamiento adecuado. A lo mejor hay tratamientos que logran un mayor envejecimiento en tiempos que son demasiado prolongados. Y entonces Pero eso por ahí ya no conviene. y entonces no conviene, económicamente no conviene. Así que, bueno, total ustedes después, cuando estudien todo esto, podemos profundizar en base a lo que me preguntan. Totalmente fuera de orden en el apunte. Este tiempo es para cambiar de tema, porque ahora nos vamos a concentrar en las transformaciones de la austenita, las aleaciones ferrosas, en las transformaciones de la austenita fuera del equilibrio. Bueno, ahora vamos a ver cómo se traza un diagrama que se llama diagrama TTT. Los diagramas TTT, temperatura, tiempo, transformación, son la herramienta que nosotros tenemos para hacer los tratamientos térmicos. ¿Qué es un tratamiento térmico? Ya tuvimos un ejemplo recién. Es calentar a una determinada temperatura, enfriar con una determinada velocidad y obtener una microestructura que va a dar ciertas propiedades mecánicas. Esto que dije recién es una pavada, pero es re importante porque relaciona microestructura con propiedades, que es lo que tienen que ustedes interpretar bien. Las propiedades mecánicas están dadas por la microestructura, es decir, si tenemos tamaño de grano grande, pero en el caso de un acero hipotecoide, ¿qué cantidad de ferrita libre hay? Por ejemplo, si la perlita es de láminas finas o de láminas gruesas, o si no alcanzó siquiera a formarse perlita, sino que se forman otros constituyentes nuevos para ustedes, como ser la trostita, la vainita y la martensita. En el orden en que yo lo fui más o menos describiendo, es como aumenta la dureza. Pero todo eso aparece simplificado o resumido en el diagrama TTT. Y para mí la mejor manera de que ustedes lo comprendan es explicar cómo se traza un diagrama TTT. Hay dos tipos. Uno es de transformación isotérmica y otro es de transformación continua. Todos parten desde la temperatura de austenización. En los aceros, la mayoría, el 95% de los tratamientos térmicos tienen una primera etapa que es austenizar. Un nuevo verbo, ¿no? Que es un neologismo. Inventamos un verbo, austenizar. ¿Qué quiere decir austenizar? Llevar al campo austenítico. Llevar a la zona austenítica. Salvo algunas excepciones de tratamientos térmicos que vamos a ver el cuatrimestre que viene, la temperatura de austenización tiene que estar controlada por encima, unos 30-50 grados por encima de la temperatura AC3. ¿Cuál era la 3? Sí, esa. A ver. Así. La que va así. Entre austenita y ferrita. No es sorbus, es cambio holotrópico. La Solus y la otra. Sorbus es cambio, disminución de solubilidad. Claro, por eso la lleva así. Sí, esa. La isotropos. Fue recientemente inventada. Esta es A3 y esta es A1. ¿Ustedes? Función de los elementos variantes. Sí, pero vimos solamente a 3 y a 4.
Va, parecía ahí. Ah, sí, pero hay que ver todo. Sí, pero no me importa ahora lo que pasa allá arriba, porque todos los tratamientos térmicos que vamos a ver ahora ocurren acá. Entonces tenemos que concentrarnos en esto. A3, pero para completar la transformación, unos grados por arriba se llama AC3. Bueno, entonces hay un rango de temperatura, incluso en el manual SAE está indicado cuál es la temperatura correcta de utilización en función de las composiciones químicas, no solo para aceros al carbono, sino los aceros de media aleación o de construcciones mecánicas. Entonces la primera etapa consiste en austerizar, quiere decir llevar unos 30-50 grados por arriba de AC3. Muy bien, para los hipoeutectoides. Para los hipereutectoides, y a veces se hace una austenización completa y a veces conviene austenizar parcialmente. Pero eso se lo dejo para el cuatrienio. Bueno, entonces ahora ya los traidores están allá en otra materia. Bueno, vamos a analizar primero un acero 1080. Este dibujo ahora lo miro y digo qué mal hecho que está, porque lo dibujé así, no puse nada en los ejes. Todos sabemos, ¿no? De qué se trata. O sea que acá tenemos la temperatura y acá, ¿qué tenemos? Muy bien, porcentaje de carbono. Bueno, entonces vamos a analizar. Uy, otra. Hay métodos en el código. Un acero SAE 1080. Vamos a analizar cómo se transforma en perlita a temperaturas inferiores a las de equilibrio. Entonces, se toman para eso probetas, una cantidad de probetas suficientemente pequeñas como para que uno pueda suponer que inmediatamente cambian de temperatura cuando salen de un baño a otro. ¿A dónde se austeniza? No en un horno, sino en un crisol que tiene sal fundida a 770 grados. 770 grados está austenizado, ¿verdad? Bueno, entonces ahora se toma de acá una de estas probetas y se coloca en un baño de sales a 700 grados. Se mantiene ahí unos 5 minutos y se enfría en agua fría. Se pasa al baño de agua fría, donde se templa. Es decir, mientras está en este baño de sales, va a actuar la difusión y luego de 5 minutos se interrumpe. ¿Ese baño de sales le afecta algo a la boca refrigerador? No. Son baños de sales específicos que no reaccionan para nada con la aleación. Son sales, depende de la temperatura, pueden ser carbonatos o pueden ser cloruros o pueden ser nitritos y nitratos de sodio o de potasio. Las que están por debajo de 550 grados son las de nitritos nitratos, que se usan para tratamientos que se llaman austempering, y estas son para, bueno, son neutras, digamos. Son neutras. Profe, ahí en los baños de sales que dijo que actuaban, la difusión. Claro, porque está a temperatura elevada y durante un tiempo. Bueno, entonces se saca esta probeta y se va al laboratorio, se pule y se observa. Cuando se observa metalográficamente, se ve acá una porción de perlita. Quiere decir que durante
el tiempo este de 5 minutos que estuvo a temperatura, actúa la difusión impulsada por el cambio alotrópico y de la austenita se forma ¿cuánto? Ponele 10% de perlita. El resto de la austenita, durante el enfriamiento rápido en el agua fría, se transformó en algo que ahora no nos interesa. Acá se construye una gráfica que en función del tiempo de transformación, o sea, del tiempo de permanencia en el baño 700, qué porcentaje de perlitas se observa. Una segunda muestra estuvo más tiempo y la consecuencia es que en ese tiempo ocurrió más transformación. Una tercera probeta estuvo más tiempo, más transformación, y una cuarta probeta alcanzó a transformar completamente. Dijo que no queda austenita, sino que queda otra cosa. Sí, pero... No, por eso, el cambio alotrópico, ¿viste? El cambio alotrópico quiere suceder. Entonces va a suceder. Entonces acá nosotros lo que vemos es cómo a medida que transcurre el tiempo a esta temperatura, nuclea y crece la perlita. La cinética del proceso es la indicada acá. Y de todo si hubiera alguna que quiera más. De todo este tratamiento, nosotros nos vamos a quedar con dos datos en particular. Ahora vamos a construir un diagrama. Temperatura y acá vamos a poner logaritmo del tiempo. Porque estos procesos suelen ser muy rápidos al comienzo y muy lentos al final, entonces fíjense que acá hay una escala logarítmica también. Ponemos nuestra temperatura a segunda. Es un 1080, así que es la única que sirve. Esta está, y acá ponemos a 700 grados, acá dice 700, que es donde estuvimos analizando recién, una transformación isotérmica. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? Se saca, inmediatamente se coloca en el horno. Las sales fundidas tienen una característica, una propiedad muy importante, que es que extraen calor rápidamente. Este ensayo en un horno no se puede hacer, porque el horno es una atmósfera gaseosa que enfría, extrae calor lentamente. Entonces te estás perdiendo tiempo, o sea, todo ese tiempo ocurren fenómenos. En cambio, en el baño de sales inmediatamente se enfrían. La parte del templado es en agua fría, puede ser un aceite. Pero ese es un ensayo. Es un ensayo. Bueno, entonces de acá vamos a tomar dos temperaturas que nos interesan. La temperatura, dos tiempos. El tiempo en el cual comenzó a formarse la perlita y el tiempo en el cual toda la austenita se alcanzó a transformar en perlita. Por supuesto que para eso se necesita mucho más que 4 muestras, ¿no es cierto? Para tener el punto exacto. Entonces, acá vamos a poner tiempo T1 y acá vamos a poner el tiempo T2. Comienzo de transformación y final de transformación. O sea que a la izquierda del punto T1 hay austenita y a la derecha del punto T2 hay perlita. Observamos la microestructura y vemos que es una perlita gruesa porque se ven las láminas. Muy bien. Perlita gruesa. Si se vuelve a repetir este ensayo a una temperatura menor que 700, entonces vamos a obtener
un punto T1 acá y un punto T2 acá. Bueno, no te tenés que sorprender tanto, porque como está más alejado de la temperatura de equilibrio, la austenita a 700 grados es más inestable y requiere menos tiempo para comenzar la transformación. De paso, se van a activar otros sitios de nucleación diferentes del borde de grano. Vamos a tener perlita fina, no solo fina de espesor de lámina, acá es gruesa y acá es fina, sino de acá los granos también van a ser más chicos. O sea, no solo empieza a nuclear en el borde de grano austenítico, sino también en el interior, por ejemplo, en los subbordes de grano, que ya vimos producto de la polinización, etc. Muy bien. Ahora voy para una temperatura por acá y vamos a tener este y este. A una temperatura más baja vamos a tener este y este. A una temperatura más baja, la transformación empieza, porque vale, fíjense que bajábamos la temperatura y cada vez la transformación requería menos tiempo. Y explicamos por la inestabilidad de la austenita. Pero ahora, a una temperatura, ponele 400 grados, se requiere más tiempo para comenzar. Por lo mismo que pasó antes, que hay mucho. ¿Cuándo tiene que? Bueno, primero está muy bien, se activan más sitios de nucleación, pero aparte de eso, ¿Le cuesta más? ¿por qué le cuesta más? Porque la difusión claro. Si eso lo llevas más rápido todavía, va adquiriendo el temple. No, no estoy llegando ningún rápido, estoy solamente poniendo la austenita a temperatura más baja. Acá estamos analizando a distintas temperaturas cómo reacciona la austenita. Está todo el mundo ansioso por el temple. Ahora, ¿qué pasa? Los tipos estos, que se llaman Vine y Davenport, que trazaron todos los diagramas correspondientes a los aceros en los años 30, en los años de la depresión en Estados Unidos, donde no pasaba nada en la economía y entonces todo el país estuvo prácticamente dedicado a la investigación, lo que son los ingenieros, y a la obra pública el resto del pueblo. Ahora no me acuerdo el nombre, en San Francisco hay una torre que está en el lugar más alto, un lugar muy bonito, que se construyó en esa época, y en la parte inferior todas las porque hay una escalera para subir a la torre, está todo pintado con murales relativos al trabajo. Es un homenaje que se hizo al trabajo, a distintos oficios, y corresponde a esa época, en la época de la Gran Depresión. ¿Qué hicieron con los ingenieros? Bueno, los pusieron a investigar. Y todo lo que las herramientas que nosotros tenemos hoy en día para templar, por ejemplo, y para hacer los tratamientos térmicos, son productos de investigaciones que se hicieron allí. Para trazar estos diagramas se necesitan cientos de miles de ensayos, y obtener las temperaturas correctas, repetir los ensayos, multiplicarlos, etc. Todo lo que vamos a ver de templabilidad, después de materiales 3,
todo producto de esa época. No había computadoras, así que todo esto era también registros manuales, trabajo súper valioso. Bueno, estos tipos, Bain y Davenport, son los iniciadores de estos diagramas. Por eso es que al producto de la transformación que ocurre a bajas temperaturas se lo denominó Bainiter. ¿Qué pasó? Más o menos hasta acá se venía formando perlita, perlita gruesa, perlita fina, pero ya para temperaturas más bajas no da. La nucleación, el crecimiento y la difusión no son suficientes para que se forme perlita, sino que se forma un constituyente nuevo, diferente, que también está formado por ferrita y cementita, y que se llama bainita, que lo voy a explicar ahora después. Voy a trazar acá una línea que la voy a denominar MS y hasta ahí voy a tener las transformaciones por difusión. Ahora vamos a trazar una línea que una todos los puntos, estos que denominamos T1. Y otra línea que une los puntos denominados T2. Son líneas continuas, así que los puntos... Cuando llega al punto de la vainita, de lo que se habla como fuerza impulsora, es como que ya no es suficiente, como para formar perlita. No, la fuerza impulsora es superior, porque estamos más lejos de la condición de equilibrio. Y siempre la fuerza impulsora es el cambio alotrópico de hierro. Pero el mecanismo es de difusión, y la difusión actúa lentamente. Ahora voy a explicar bien cómo es la vainita. Bueno, entonces, después hacemos un descansito, terminamos de explicar el diagrama. Este diagrama se llama, todos se llaman temperatura, tiempo, transformación. Este en particular se llama TI, o sea, de transformación isotérmica. Este diagrama se debe leer de la siguiente manera. Uno elige una determinada temperatura, por ejemplo, a la altura de la nariz, se llama nariz, como su forma lo indica, por ejemplo, y sabe cuánto tiempo, como tiene el diagrama, cuánto tiempo tiene que estar el acero a esta temperatura para transformar completamente la austenita. Va a explicar de nuevo, profe. De vuelta. Yo me entendí. ¿Cómo uso este diagrama? Sí. Este es un diagrama TI, o sea que sirve para tratamientos isotérmicos. Tratamiento isotérmico significa, saco las piezas del horno y las coloco en un crisol de sales fundidas. Antes se hacía en baños de plomo o en baños metálicos que eran súper contaminantes. Las sales fundidas son también un poco contaminantes, pero Contaminante a la pieza, profesor. no, contaminante a la atmósfera. Sí, no, a la Bien. atmósfera. Entonces, se sacan del horno y se colocan en el baño. El baño tiene que ser suficientemente grande como para que las piezas no se apelotonen, digamos, y puedan transferir calor al medio rápidamente. Y tiene muchas complejidades porque vos estás sacando, no es una piecita chiquitita, suponete que tenés una cantidad de, no sé, 200 kilos de piezas que están a 770 grados y las colocas en un baño de sales que está a 500 grados, y entonces la temperatura del baño aumenta, ¿no es cierto? Aumenta la temperatura del baño. Por lo tanto, el crisol tiene que estar refrigerado, sobre todo porque estas sales, por encima de una determinada temperatura, se vuelven explosivas.
conocemos casos de gente que no ha tomado en laboratorio, en la industria debe haber pasado situaciones peores, pero en laboratorio no ha tomado las precauciones y saca de un baño o de una, coloca en el baño y empieza a producirse proyecciones y le dio en la cara. Así que hay que tener mucho cuidado. Pero entonces, como les digo, los crisoles tienen que estar refrigerados para el momento en el que se cargan, ¿no es cierto?, las piezas. Es súper complicado el diseño de estos baños isotérmicos. Y al mismo tiempo tienen que tener también un sistema calefactor para mantener después la temperatura el tiempo que sea necesario. Bueno, sigo cómo se usa. Se colocan las piezas entonces en el crisol de sales fundidas y la transformación comienza cuando corresponda, según indicado acá, y cuando termina, después de transcurrido este tiempo. Después que transcurrió este tiempo, dato que obtengo del diagrama. Puedo sacarlas y dejarlas enfriar. Ya no hay nada de austenita, eso es muy importante. Ya no hay nada de austenita, entonces no van a ocurrir más transformaciones. Lo único que puede pasar es que haya contracción por enfriamiento, la típica contracción de los materiales. Lo verde es temperatura del material. Lo verde es el tratamiento térmico que yo diseñé, ¿ves? Y de acá lo saco, pero no, por más que pase por acá no me importa, porque lo importante es que atravesó la línea de final de transformación. Esta línea se llama comienzo de transformación y esta línea se llama final de transformación. Los diagramas, a su vez, tienen acá otra ordenada de dureza. Entonces vamos a poner acá método Rockwell-C. Y si acá tenemos para una perlita gruesa 11 Rockwell-C, para una vainita podemos tener una vainita por acá 55 Rockwell-C. Por acá habrá unas 40 Rockwell-C. Esta es la parte más interesante. Nosotros tenemos un acero 1080 con una composición química determinada y el valor de la dureza se va a modificar según la temperatura. Bueno, pero el tiempo tiene que ser completo. ¿Está bien? Vos hacés el tratamiento térmico hasta el final de transformación y obtenés una microestructura que es diferente, que ahora vamos a describir cómo son las microestructuras. Cada una de esas microestructuras le va a proporcionar diferente dureza, pero impresionante la diferencia. Entonces, esta es la relación entre la microestructura y las propiedades. ¿Sí, Alejandro? Terminado el tratamiento térmico, ¿se termina obteniendo perlita o la vainilla? No me queda claro. Depende de la temperatura. El diagrama te muestra a vos cuáles son las estructuras que vas teniendo. La nariz, ¿qué tendríamos? Bueno, la nariz. Acá, ¿qué tenemos? Austenita que en toda esta zona es austenita que se transforma en ferrita más cementita. Esa ferrita más cementita puede formar perlita gruesa, perlita fina, vainita, que todavía no sabemos bien qué es, y a la altura de la nariz, otros productos intermedios, uno en particular que se llama, para que voy a escribir acá, proosquita. La vainita, profe, es como la perlita, si la miramos en el microscopio y eso. No. Es distinta. Pero la vamos a mirar el año que viene, porque es complicada. O sea que acá tenemos la coexistencia de las fases. De la fase. O los constituyentes, podemos verlo por constituyentes. Siempre las fases van a ser ferrita y cementita y los constituyentes que se forman pueden ser perlita gruesa, fina,
Bueno, paramos porque como llegó la hora de los bostezos generales. Puse MS porque digo, ahora corto el diagrama ahí. Después hablo de la MS. Profe, ¿Por qué se llama MS? cuando hizo la línea verde, digo, si entraba de nuevo a la parte que la austenita se transforma en... En otra cosa. Claro, en la guainita, no tiene nada que ver. No, porque acá No se ya cambia no nada. es la austenita. Es la austenita la que se transforma. Una vez que se acabó la austenita, por eso es importante que usted... A mí me parece que explicar bien el trazado del diagrama, podrían hacerlo, decir, este es el diagrama, pero después no se sabe cómo usarlo. Bueno, mientras ustedes van levantando, les digo que en la actualidad los diagramas ya no se trazan de esta manera, sino que para determinar estas temperaturas de comienzo y final de transformación se usa, por ejemplo, una sola probeta y se mide alguna propiedad que cambie con las fases. Entonces, por ejemplo, se puede hacer resistividad eléctrica, se puede medir el calor desprendido durante la transformación, o sea, método de resistividad, calorimétrico, por dilatometría. Entonces se va teniendo una curva de cómo va variando. En lugar de necesitar muchas probetas, En vivo y en directo vas dando el tiempo y va pasando el tiempo y vos vas graficando esa propiedad. Y entonces vos tenés una curva de, primero, vos estás en austenita, cómo varía cualquier propiedad a medida que baja la temperatura. Pero luego, esa curva cambia de pendiente, tiene un punto de inflexión, que es cuando empieza la transformación. Y luego vuelve a cambiar la pendiente y sigue. Entonces, así lo hacemos nosotros en los laboratorios. Medimos así. ¿Estos procesos se pueden reciclar permanentemente? ¿Qué quiere decir? En el sentido de que si se hizo un tratamiento y después se midió, mal. claro, se midió y se necesitaba más tiempo para poder conseguir. Sí, volver a austenizar. Se puede hacer de vuelta. Volver a austenizar. Sí, exactamente. Cuando el tratamiento térmico sale mal, se puede. Puede ser igual que no sea bueno templar muchas veces una pieza si sale mal. Cambia algo. No es bueno porque cada vez te sale más caro. Entonces conviene hacerlo bien. El único problema de hacer mal un temple es que la pieza se fisure o que se descarbure, pero esas son variables que